Buenas, profesor. Mi nombre es Isabela Montesino Martínez y el día de hoy voy a hacer la solución del último taller dejado llamado Análisis para Estructuración de Conceptos en Neuroanatomía. Iniciamos con el primer mapa conceptual que contiene neurodesarrollo y neurogénesis. Iniciando con neurodesarrollo, se sabe que son los cambios del sistema nervioso central, que estos son productos de una acción genética que todos vivimos. Este se da en 4 fases. La fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo formando el cigoto que contiene información genética. La gastrulación, que se da entre las 5 y 10 horas después de la fecundación y termina en la 4ª semana. Aquí el embrión se bifurca formando 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, la capa externa, la capa media y la capa interna, y termina la formación del tubo neuronal. Luego continuamos con la vesicularización, que ya del embrión se forman vesículas. Y hay 2 fases en esta. Entonces, entre la 5ª y la 6ª semana se dan 3 dilataciones y 2 contracciones, formando lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y entre la 7ª y 8ª se dan 2 dilataciones y 2 contracciones más, formando vesículas secundarias, que ya serían lo que es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Por último, terminamos con la estructuración del sistema nervioso central, que aquí se da desde el tercer mes después de la fecundación y termina a los 5 años en la etapa postnatal. Recordemos que hay etapa prenatal, perinatal y postnatal. Durante este periodo ya el sistema nervioso central va madurando, se va formando y va formando nuevas redes neuronales. Continuando con la neurogénesis, él empieza con Empezamos con que el sistema nervioso central se modifica como producto de la acción ambiental y genética, es decir, la relación ambiente-cerebro. El cerebro se va a desarrollar dependiendo del ambiente. Este se da en 4 fases. La primera es la proliferación neuronal. Aquí hay una división celular del cigoto que ya se formó en la fecundación en el neurodesarrollo, y este se empieza a proliferar llegando hasta 100.000 millones de neuronas. Luego sigue la migración celular. Estas neuronas dentro de las vesículas se van a ubicar ya sea más al norte, más al sur, al este o al oeste, dependiendo de la función que vayan a tomar más adelante. Recordando que todo esto ocurre dentro de una misma vesícula. Luego viene la diferenciación celular, que es que básicamente las células se diferencian en funciones, ya que están formadas y ubicadas, se diferencian en unipolares, bipolares o multipolares. Esto significa en qué sentido van a llevar la información. Es decir, las unipolares llevan la información en un solo sentido, las bipolares la llevan en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo, y las multipolares llevan información constantemente en ambos sentidos, que son las células de la corteza prefrontal, que son las que más trabajan. Por último, tenemos el crecimiento de prolongaciones. Aquí el axón se va a alargar, los axones se van a alargar y las dendritas se van a multiplicar, para que así las neuronas se vayan conectando y se formen nuevas redes neuronales. También hay subetapas que ocurren en la neurogénesis, que son la mielinización. La mielinización es que el axón queda cubierto de mielina para que la información pueda pasar más rápido de neurona a neurona. La poda neuronal es la eliminación de redes neuronales, y la muerte neuronal ya es la muerte, ya apoptosis neuronal, que se puede dar por distintas causas, que pueden ser por apoptosis general, la muerte neuronal normal por condiciones genéticas o por condiciones ambientales, es decir, venenos, sustancias psicoactivas, alcohol, entre otros. Continuamos con el segundo tema, que es comunicación neuronal. Ya bien sabemos que la comunicación neuronal es la capacidad que el potencial de acción tiene para poder desplazarse por todo el sistema nervioso central
y se da por dos vías, la vía axonal y la vía sináptica. Empezando con la vía axonal, aquí entra la bomba de sodio-potasio, que es en donde el potencial de acción pasa por el axón por medio de cargas energéticas que dan el sodio y el potasio. Las fases son, primero que el núcleo libera una carga eléctrica que pasa al axón para que empiece el proceso, luego ocurre el proceso de polarización en donde el interior se vuelve positivo gracias al sodio y el potasio sale, y aquí se produce el impulso eléctrico. Luego sigue el proceso de repolarización, que es donde ya el potencial de acción queda en reposo para que no se devuelva, y ahí es donde vuelve a entrar el potasio al axón para que esto pueda suceder. Luego viene la despolarización, que es donde ya el axón se vuelve a cargar positivamente y el potencial de acción está preparado para desplazarse hacia las dendritas para que empiece la sinapsis. Aquí es donde pasamos a la vía sináptica. En la vía sináptica se da por medio de dos maneras, que está la sinapsis eléctrica y la química. La eléctrica es un tipo de sinapsis donde la señal se transmite directamente de neurona a neurona. Esta es una sinapsis mucho más rápida que la química, pero es una sinapsis que no alcanza a controlar por completo los movimientos o digamos, controlar pensamientos como tal. Y a pesar de que es bidireccional y muy rápida, solo se usa en momentos de alerta. Luego pasamos a la sinapsis química, que aquí es donde intervienen los neurotransmisores. Entonces, aquí el potencial de acción pasa a la neurona presináptica, en donde se encuentran las vesículas que contienen neurotransmisores. Aquí viajan desde la hendidura sináptica hasta la postsináptica, que contienen neuroreceptores, los cuales actúan como chapas, es decir, dejan o inhiben el potencial de acción según el neurotransmisor que lleven, sea dopamina, serotonina, entre otros. Continuamos con el troncoencéfalo. El troncoencéfalo es el puente entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Este contiene un conjunto de neuronas de vías aferentes y aferentes, cuya acción madurativa va de abajo hacia arriba. Este contiene el sistema de activación reticular ascendente, que es el que pasa toda la información del troncoencéfalo de manera ascendente como descendente. Sus partes principales son el mesencéfalo, que es el procesamiento de información visual y auditiva, y también regula los reflejos. Tenemos el puente protuberancia, que es el que conecta la médula espinal con el cerebro y participa en el control de la respiración y el sueño. Y tenemos el bulbo raquídeo, que es el que controla funciones vitales como lo es el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración, entre otros. En sus caras, tenemos que en sus caras posteriores transportan información aferente, y en las anteriores transforman información eferente. Bueno, tenemos que el troncoencéfalo es el centro de los 12 pares craneales, que son el olfativo, que es el que lleva la información del olfato al cerebro, todo es sensorial. Luego el óptico, que lleva la información visual al cerebro, también sensorial. Luego tenemos al oculomotor, el troclear y el abducen, que trabajan en conjunto para el movimiento motor del ojo. Luego tenemos el trigémino, que trabaja con el facial para movimiento y sentido de la cara. Luego tenemos el vestíbulo coclear, que es el funcionamiento del oído interno y el equilibrio. Tenemos el glosofaringio, que es para los impulsos gustativos de la lengua. Tenemos el vago, que participa en respuestas emocionales y también en funcionamiento circulatorio. Es un par craneal mixto. Luego tenemos el accesorio, que es el que controla toda la parte que lleva el esternocleidomastoideo. Y por último tenemos el hipogloso, que es el que se encarga del movimiento de la estructura orofacial, es decir, mover la boca para hablar, para comer, entre otros.
El objetivo de estos pares craneales es transformar la información de afuera o adentro para que llegue a la corteza prefrontal y ésta la pueda procesar. Continuamos con el diencéfalo, el cual es el centro de origen emocional y de comportamientos irracionales e impulsivos que genera sensaciones neuroquímicas o biológicas ante los estímulos, sea positiva o negativa. Este genera unos tipos de emociones, que son emociones primarias, secundarias y morales. Las emociones primarias son la mera sensación de que sientes algo, sea agradable o no. La secundaria es que conoces la causalidad de esa sensación y las morales son el uso benéfico que le da el ser humano a esas sensaciones. Pasando a la anatomía, tenemos varias partes que son sumamente importantes que conforman al diencéfalo. Tenemos al hipocampo, que es el principal centro regulador de memoria y es el que permite grabar sensaciones para saber si son agradables o no para estar precavido a futuro. La amígdala está relacionada con el hipocampo, ya que es el centro de respuesta emocional del miedo. Entonces el hipocampo graba esta información para estar más alerta y evitarlas a futuro, este tipo de situaciones. Luego tenemos el núcleo accumbens, que es el centro productor de placer y motivación. Este es el que regula la dopamina, que es la que los produce, y se activa por medio de vías dopaminérgicas. Luego tenemos a los ganglios basales, que es el centro regulador del control inhibitorio, es decir, la capacidad de controlar, eliminar o regular impulsos, ya sean automáticos o desagradables. Continuamos con el tálamo, que es el centro de organización de la información. Este regula los potenciales de acción y tiene 4 núcleos que los transporta a diferentes lugares. Tenemos el anterior, que es el que manda la información al área subcortical, lo que es la hipófisis, el hipotálamo, entre otras. Tenemos el núcleo centromedial que los manda al lóbulo frontal para respuestas de cognición. Tenemos el lateral que los manda al área posterior sensoriomotora y por último tenemos el intralaminar. Este es el que tiene la información del cerebelo y los ganglios basales. Tenemos luego al hipotálamo, que es el centro clasificador de información y primer centro regulador de hormonas. Esta es la primera área que recoge información y así se generan respuestas hormonales de sensaciones estructuradas, como por ejemplo la oxitocina que libera una madre al momento de tener un primer contacto con su hijo recién nacido. Y por último tenemos al epitálamo, que también contiene hormonas y contiene la glándula pineal, que produce las hormonas de melatonina y serotonina, las cuales regulan los ciclos de sueños principalmente. Continuamos con el telencéfalo. Esta es la parte más grande del cerebro que está conformada por 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El telencéfalo es un área de la conciencia, es decir, la capacidad de evaluarse e identificarse uno mismo en un contexto en concreto. Con respecto a los hemisferios, tenemos el hemisferio izquierdo, que tiene más área y volumen en la parte anterior, es decir, el lóbulo temporal, y produce más dopamina. Este procesa el pensamiento formal, es decir, imaginativo, creativo. Luego tenemos el hemisferio derecho, que tiene más áreas y volumen en la parte posterior, es decir, el lóbulo frontal, y es mayor productor de GABA. Este es el que procesa más que todo pensamientos concretos, no imaginativos, sino exactos. Bueno, como sabemos, el telencéfalo contiene los lóbulos cerebrales, iniciando con el temporal. Tenemos que la proyección madurativa va de la posición superior a la inferior, es decir, de arriba abajo, y esta se conecta con el lóbulo occipital. Sus circunvoluciones más relevantes son la superior, que es el área de Wernicke, básicamente el área de la escucha. Luego tenemos la intermedia, que es la que guarda sonidos complementarios, tipo sílabas, duplas y eso. Y tenemos el inferior, que es el área temporooccipital, es decir, que todo sonido tiene una imagen mental. Seguimos con el lóbulo occipital, cuya maduración va de abajo hacia arriba. Sus circunvoluciones principales son la occipitoparietal,
que es la que se organiza con la circunvolución dorsal del lóbulo occipital y se encarga de darle forma, figura y fondo y colores a lo que uno ve. Luego tenemos la circunvolución occipitotemporal, que es que lo que se ve tiene un sentido. Y tenemos la intermedia, que es la que integra el occipital, el temporal y el parietal. Continuamos con el lóbulo parietal y el proceso madurativo va desde la cara anterior a la posterior. En esta se encuentran los receptores táctiles como termorreceptores, corpúsculo de Meiser para sensor del tacto, los nonireceptores, el corpúsculo de Pacini, entre otros. Continuando con la circunvolución superior, esta es la encargada de identificar el dolor y la sensación física y mental. Con respecto a la circunvolución, o sea, el precunio, esta es la que ubica al sujeto en el espacio. Y por último, la circunvolución inferior es la que da una integración sensorial, visual, auditiva y táctil. Tenemos el lóbulo frontal, cuyo proceso madurativo va de abajo hacia arriba. Esta es la que madura al final y esta es la que nos permite ser humanos. Esta es la que nos permite razonar, básicamente. Las circunvoluciones tenemos la dorsolateral, que es la encargada de resolver problemas de procesamiento de información y la memoria de trabajo, por ejemplo. Tenemos la orbitofrontal, que es el procesamiento del riesgo-beneficio o el control inhibitorio. Tenemos la ventromedial, que en esta influye la motivación, que puede ser extrínseca o intrínseca, es decir, puede ser dada por el ambiente o por uno mismo. Y luego tenemos la prerolándica, que se encarga del procesamiento y resolución de procesos de la corteza prefrontal y el área motora. Y como surcos principales tenemos la cisura de Silvio o surco lateral y la cisura de Rolando. Muchas gracias por la atención prestada.